Bueno, a mí me toca hablar un poco de la hipertensión pulmonar, el enfoque terapéutico. Estas son las actuales guías con las que nos manejamos. El Dana Point, una de las últimas, el consenso de ICCP, la ESC-RS, la que ha salido en JACC en circulación. Y bueno, la estrella última del asunto, que es lo de NISA, pero está todo el mundo tan pendiente de los resultados de esta guía, que todas son versiones extraoficiales. Por lo tanto, esta guía va a salir recién el año que viene, creo, ¿no es cierto, Jorge? Fin de año o principios del año que viene. Yo preferiría evitar referirnos a esta guía hasta que no tengamos datos concretos, porque si no son todas cuestiones de ver quién estuvo y quién vio alguna cosita al respecto. Esta es la clasificación que disponemos hoy y que tengo entendido no va a ser muy cambiada. Y lo interesante de esto, y lo decimos siempre, es qué representa cada una de esas divisiones de la hipertensión. Y ustedes fíjense que el mayor porcentaje de la hipertensión pulmonar es aquella asociada a cardiopatía izquierda, después de lo cual, acá entramos los neumonólogos, la asociada a enfermedad pulmonar o hipoxia, y la hipertensión arterial pulmonar, y siempre lo recalcamos para que sepamos de qué estamos hablando, es un porcentaje realmente menor de los pacientes, pero en pacientes que prácticamente se comportan como un paciente con una enfermedad oncológica por la dificultad del tratamiento. Si uno toma globalmente el impacto que han tenido los tratamientos sobre la sobrevida de los pacientes, y esto es incompleto, está claro que desde la tradicional y retrospectiva evaluación de Fuster en adelante, hoy la sobrevida es mucho mejor para los pacientes que tienen hipertensión pulmonar. Está claro, no existe curación para la enfermedad y los tratamientos están dirigidos a aumentar la supervivencia, a disminuir los síntomas, a mejorar la tolerancia al esfuerzo, esto es muy importante, a mejorar la calidad de vida, el pronóstico a largo plazo, a reducir y prevenir la progresión de los síntomas y a reducir la presión media de la arteria pulmonar, normalizando el gasto cardíaco. ¿Cómo miramos estas cosas? Muchas veces la disminución de los síntomas se basa en la disminución de la disnea. Mejorar la tolerancia al esfuerzo la miramos en el test de la caminata de 6 minutos, o si el paciente puede, lo subimos a la bicicleta o al treadmill y le hacemos el test de ejercicio cardiopulmonar. Los cuestionarios de calidad de vida, que generalmente están muy emparentados a la mejoría de la disnea, y claramente la reducción de la presión o la normalización del gasto a través del cateterismo cardíaco derecho o del ecocardiograma. Entonces, en el tratamiento de la hipertensión pulmonar hay medidas generales, el tratamiento farmacológico y procedimientos invasivos o quirúrgicos. Por una cuestión de tiempo vamos a concentrarnos en el tratamiento farmacológico, donde tenemos el tratamiento convencional de la enfermedad, los vasodilatadores, como decía Jorge recién, y los agentes antiproliferativos, que básicamente han sido la estrella de los últimos 10 años de esta enfermedad. En el tratamiento convencional creo que es muy importante volver a las fuentes y volver a repetir cuál es la importancia de este tratamiento y la indicación que tiene. Porque hoy, en la pregunta que se hacía referencia de cómo se derivaban los pacientes y cuándo atendía quién a cada paciente, lo que está claro es que nos llegan pacientes de distinta clasificación, medicados con medicamentos que realmente no tienen efecto probado sobre esos pacientes. El caso típico de los pacientes del grupo 3, con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, asociación de hipertensión pulmonar, tratados con sildenafil, cuando ya sabemos que eso altera la ventilación perfusión pulmonar y empeora las cosas. Entonces, el uso de anticoagulantes orales está altamente estudiado, hay un trabajo liminar, diría, de Fuster, se fundamenta en esos trabajos de principios de los 80, los pacientes anticoagulados con un RIN entre 1.5 y 2.5 tenían mejoría en la capacidad funcional y en la sobrevida de los pacientes. La indicación original es en hipertensión tromboembólica idiopática, pero se ha ido extendiendo a otros tipos de hipertensión pulmonar, fundamentalmente aquellos que tienen trombosis in situ. Y ustedes fíjense que cuando se veía al grupo de pacientes, estos eran 78 y estos 37, aquellos que se mantuvieron con anticoagulación y aquellos que no presentaron anticoagulación tenían a los 3 años una sobrevida absolutamente distinta. En cuanto a los diuréticos de ASA y antialdosterónicos, de ASAC, pacientes con signos y síntomas de congestión pulmonar,
A tener en cuenta que el abuso produce una sobreactivación del sistema neurohumoral, caída del volumen minuto, deterioro de la función renal, aumento de la morbimortalidad, y los antialdosterónicos tienen una utilidad mayor en esta enfermedad, especialmente en aquellos que tienen falla cardíaca derecha, y tendrían un efecto modulador del sistema neuroendocrino, mejoran el remodelamiento ventricular y el lecho vascular pulmonar. En cuanto al oxígeno, si bien está claro que el oxígeno reduce la resistencia vascular periférica en pacientes con esta enfermedad, no ha sido demostrada el beneficio claro. Sí tiene indicaciones precisas, como saben ustedes, las de siempre, menor de 60 de PO2, más de 15 horas al día, y considerar el uso de oxígeno ambulatorio en pacientes que desaturan en ejercicio, que son muchos en esta enfermedad. La digoxina, cierta utilidad cuando hay deterioro de la función del ventrículo derecho, en más agudo, más discutido que en crónico, útil en pacientes con FA o aleteo para reducir la frecuencia cardíaca, y con eso más o menos redondeamos lo que es las medidas generales que más o menos todos conocemos de tratamiento de estos pacientes. Ahora bien, los vasodilatadores. Estos vasodilatadores con el tiempo han ido claramente disminuyendo su lugar en el tratamiento de la enfermedad. El criterio convencional de una respuesta de un test de vasoreactividad, aquí se ha dicho, es una reducción del 20, pero después de Dana Point y ya a partir de OMS, reducción de la presión en más de 10 milímetros de mercurio. Esto que siempre discutimos, llegar a un nadir menor de 40, ¿y qué pasa con un paciente con 80 que baja a 10 y que por lo tanto se pone en 70? No tendría técnicamente una respuesta positiva para esta clasificación, y obviamente en contexto de un gasto cardíaco normal o elevado. Así es que el desarrollo de bloqueantes cálcicos para este tipo de pacientes ya tiene unos cuantos años. Fíjense un New England de 1992, donde se veía una diferencia muy importante entre aquellos que respondían y aquellos que no respondían a bloqueantes cálcicos, pero fíjense una cosa extra, también era distinta entre los que respondían y estaban anticoagulados y los que respondían y no estaban anticoagulados en favor de los primeros, y ocurría lo mismo en el grupo que no recibía bloqueantes cálcicos, reafirmando el concepto de la anticoagulación en este grupo de pacientes. En este artículo de Stevon, ya en Circulation de 2005, él se dio cuenta que el 13% de los pacientes que evaluaba tenían un test de vasoreactividad positivo, pero solo el 7% mantuvieron una buena evolución al año. Esto quiere decir una capacidad funcional entre 1 y 2. Y esto es un poco lo que se planteaba recién. Estamos en niveles bastante bajos de respuesta, que son los que pueden recibir los bloqueantes cálcicos, en ese sentido, indicados entonces en hipertensión pulmonar y test de vasoreactividad positivo, nifedipina, diltiazem y amlodipina, factores limitantes, que el paciente se hipotense demasiado, edemas periféricos, y la elección podría realizarse en relación a la frecuencia cardíaca basal. Esto quiere decir, bradicardia, aquellos pacientes que tienen bradicardia relativa podrían empezar con nifedipina o amlodipina, y aquellos con una taquicardia relativa con diltiazem. Por supuesto que esto debe tener un seguimiento cercano cada 3 o 4 meses, incluyendo la posibilidad de realización de cateterismo, por lo que explicábamos recién, un 14 llega al 7, o se puede perder esa respuesta que tenía bloqueantes cálcicos y entonces hay que cambiar y mudar el tratamiento. Si estos pacientes no pasan a capacidad funcional 1 o 2, deben interpretarse como no respondedores. Y entonces allí hay un criterio también clínico de tratamiento con otras drogas. Esto se ha visto hasta el hartazgo, que básicamente muestra las 3 líneas más importantes de trabajo de los últimos años en lo que es el tratamiento anti-hipertensión arterial pulmonar. Lo importante es que todos estos tratamientos aprobados hasta ahora se han basado en el concepto de vasodilatación. Aquí tenemos entonces los antagonistas de receptores de endotelina, bosentan, citaxentan, ambrisentan. Tenemos los prostanoides, epoprostenol y teprostinil, y por supuesto los inhibidores de la fosfodiesterasa, donde está el sildenafil o el tadalafil. Estos son los que hay hoy. Ustedes fíjense los autorizados en la Argentina, los que todavía no están autorizados en la Argentina. El sildenafil, claramente útil a partir de esta publicación, estudio controlado, 278 pacientes, donde se vio dosis de 20, 40 o 80 miligramos, y fíjense la diferencia significativa, siempre tomando como endpoint el test de la caminata de 6 minutos, lo cual podría ser cuestionable, ¿no es cierto? Pero bueno, un aumento prácticamente de 50 a 60 metros en el test de la caminata de 6 minutos. Fíjense, aquí fue de 48 metros, perdón,
Pero fíjense qué pasó utilizándolo como endpoint con otras de las drogas. Epoprostenol 47 metros, Iloprost 36, Bosentan 44, Teprostinil 16. Este es un dato que también ha sido revisado y se está pensando, porque ustedes imagínense los que hacen medicina todos los días y hacen test de la caminata de 6 minutos, qué difícil puede llegar a ser extrapolar resultados de un cambio de 30 o 40 metros en un test de la caminata de 6 minutos, y es un dato que tenemos que prestar atención. Pero está claro que han tenido una utilidad importante, y esta es la bibliografía que sostiene lo que dijimos anteriormente. Las formas de administración las vamos a pasar, y tenemos antagonistas de los receptores de la endotelina, el más importante el Bosentan, antagonista dual de los receptores de la endotelina, con afinidad por receptores A y B, disminuye la resistencia vascular. Tratamiento solo si la presión arterial sistémica es superior a 85 milímetros de mercurio. Tratamiento se iniciará a dosis de 62.5 miligramos 2 veces al día durante 4 semanas, aumentando la dosis a 125 miligramos 2 veces al día, que es la dosis de mantenimiento. Los comprimidos se administran por vía oral y no hay intercurrencia con la alimentación. Lo importante en ese caso es el control que ustedes saben de enzimas hepáticas, que se realiza primero semanalmente y después quincenal y mensualmente. Básicamente esta es la vía de donde actúa el Bosentan, independientemente sobre los dos receptores, y aquí está la introducción de ambrisentan, que actuaría sobre uno de ellos. Este es el estudio liminar en Lancet 2001 y después el New England 2002, donde se vio realmente una mejoría significativa tras la administración de esta medicación. Citaxentan, antagonista selectivo a nivel de los receptores, mucho más potente en los A que en los B, ha demostrado también beneficios en mejoría de clase funcional, y ambrisentan, selectivo de receptores, que también ha demostrado mejorías clínicas en pacientes con hipertensión. Entonces, esto es el recordatorio de la necesidad de siempre mirar el hepatograma cuando uno utiliza este tipo de medicaciones. Esto en estudio y realmente con cierto interés, el macitentan, que entiendo que la ventaja tiene que ver con la larga duración y la única toma diaria de la medicación. Entonces, a corto plazo, fíjense, cambios realmente interesantes, pero no trascendentales. ¿Qué pasa cuando salimos de los estudios a corto plazo y empezamos a ver qué pasa con estas medicaciones a largo plazo? Allí prácticamente se mantiene, en el caso, fíjense, este trabajo bastante interesante en la administración intravenosa de prostaciclina, que ahora ha vuelto realmente a la palestra. Es bastante incómoda de administrar, pero sí como buen tratamiento. Fíjense que se mantiene a los 18 meses y la mejoría hemodinámica se mantiene a los 12 meses, con una sobrevida mejorando prácticamente a 1, 2 y 3 años, 86, 72 y 63%. Fíjense en el caso del teprostinil, exactamente lo mismo. Fíjense en el caso del Bosentan, acá tenemos un estudio a 36 meses, a 3 años, con una mantención de los efectos beneficiosos de la medicación. Esto mismo con ambrisentan, lo mismo con inhibidor de la fosfodiesterasa, con taldalafil. Y en lo que uno se plantea, si nosotros hemos obtenido beneficios, y esos beneficios con estas drogas, específicamente en los grupos a los que hacíamos referencia, se mantuvieron en el tiempo, ¿cuál es uno de nuestros principales problemas? Y el principal problema es esto: deberíamos tratar acá, con suerte los tratamos acá, y en la mayor parte de las veces los empezamos a tratar en la última etapa, cuando el paciente ya está en una capacidad funcional 3 y 4 y es derivado. Y por eso nunca vamos a descansar en seguir insistiendo a los médicos generales, a los clínicos, a los propios neumonólogos, de la importancia de pensar en la enfermedad y actuar rápidamente ante una hipertensión pulmonar. La elección del tratamiento va a depender de la severidad de la enfermedad, de la preferencia del paciente, de qué posibilidades tiene el paciente, y esto es un tema no menor para los que trabajamos en hospital público, la disponibilidad de ensayos clínicos y qué tipo de hipertensión tiene el paciente. Así se han elaborado una serie de algoritmos para poder tratar a los pacientes, pero podríamos resumirlo para el enfoque del paciente con hipertensión pulmonar o arterial pulmonar: evitar, por supuesto, actividad física excesiva, rehabilitación supervisada, evitar el embarazo, apoyo psicosocial, vacunación antigripal y antineumocóxica como medidas generales. Allí el uso general de anticoagulantes orales, lo que vimos recién, diuréticos, oxígeno, digoxina.
Enviar probablemente, una vez que empezamos con todas las medidas, a un experto. Allí se decidirá si se hace la prueba de reactividad vascular aguda. En el caso de que el paciente sea vasoreactivo, seguramente se empiece con bloqueantes cálcicos y se siga, porque puede ocurrir muy frecuentemente esto, que el paciente deje de tener o de ser reactivo, y entonces lo debemos tratar como un no vasoreactivo. Y allí, en la no vasoreactividad, entonces empezamos el tratamiento inicial dependiendo de cuál es la capacidad funcional que tiene el paciente inicialmente con estas drogas. Cuando va aumentando la importancia del cuadro, se puede pasar a estas, y por supuesto en el 4 estamos liberados, o si tenemos una respuesta clínica insuficiente, lo que es ahora la estrella de los tratamientos, que es el tratamiento múltiple o combinado, que realmente es parte de nuestra neumología. Empezamos a curar la tuberculosis con tratamiento combinado, empezamos a mejorar el HIV con el tratamiento combinado, y probablemente estos pacientes mejoren. Ahora también hay que conseguir quien ponga el dinero para tener un tratamiento de 3 de estas drogas, y es algo que les dejo a su arbitrio. Drogas en investigación para ir terminando. Por las vías tradicionales hay nuevos prostanoides que se están estudiando. Decíamos, hablábamos del macitentan también. Yo quiero hacer hincapié en esto, que es el riociguat, que es una de las drogas que está dando en grupos seleccionados de pacientes fundamentalmente que fueron sometidos a una endarterectomía y no anduvieron bien, o que tienen una tromboembólica crónica refractaria. Bueno, aquí parece que se abre un campo bastante interesante, y en las nuevas vías target, como la de la tirosinquinasa, la roquinasa, la de la serotonina, ya que se piensa que la vía de la serotonina estaría implicada en varios grupos, especialmente aquellos pacientes con hipertensión pulmonar que lo tienen por anorexígenos o por drogas. Pareciera que el mecanismo a través del cual trabajan es ese, y por lo tanto bloquear esto sería importante en ese grupo de pacientes. Y por supuesto el planteo de combinaciones en estadios tempranos, siempre teniendo en cuenta la búsqueda de nuevos endpoints para los trabajos que vayan a estudiar estos pacientes, más allá del test de la caminata de 6 minutos. Aquí tenemos cuando salió lo promisorio del riociguat, veremos esto con la vía. No nos vamos a detener en esto. Hay estudios como el CHEST-1, PATENT-2 y el CHEST-2, que básicamente lo que han hecho es mirar en un fase 3 la seguridad de este tipo de medicaciones, y hasta el momento van bastante bien. Lo mismo la vía de la serotonina, donde claramente esta se encuentra incrementada en los pacientes con hipertensión pulmonar. Quiere decir que este tema del tratamiento va a depender de cómo actuemos sobre los dos extremos de la balanza, ¿no es cierto? Sobre los extremos que producen vasoconstricción e incrementan la proliferación, aquellos que producen vasodilatación y disminuyen la proliferación. Los objetivos del tratamiento, basados en la evidencia, variables no invasivas asociadas con supervivencia, la clase funcional. Ya sabemos que la evolución de los pacientes es mejor si tienen 1 o 2. Sabemos que si tienen menos de ProBNP de 1800 tienen mejor pronóstico. En cuanto a las variables hemodinámicas asociadas con sobrevida, básicamente estas dos son las que están asociadas: una saturación venosa mayor de 65 y un índice cardíaco menor de 2.5, y las variables de seguimiento no son tan importantes como las basales para pronosticar evolutividad. Bien, por lo tanto, tener en cuenta como último mensaje: sobrevida tras trasplante cardíaco o pulmonar, cardiopulmonar o pulmonar. Aproximadamente a 3 años estamos en 55%, a 3 años en el 55% y a 5 años en el 45%. Y esto es un dato importante también para discutir en aquellos pacientes estadios 3-4, ¿qué hacemos? ¿Seguimos con medicación o enviamos a evaluar para trasplante pulmonar o cardiopulmonar? Que este ha sido un tema de discusión evidente y permanente. Entonces, problemas no resueltos para ir terminando. La relativa eficacia de la prostaciclina versus los antagonistas de los receptores de endotelina y la fosfodiesterasa todavía no está clara. Faltan estudios cabeza a cabeza. Costo de los tratamientos, y aquí la introducción de algunos genéricos. No está clara cuál es la mejor estrategia para el tratamiento inicial, con qué droga comenzar y cuándo y cómo combinar con otras drogas. Y hay evidencia limitada para el uso de drogas para hipertensión, cuando la causa de hipertensión no es solo una, sino que es multifactorial. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, Andrés.
Muchas gracias, Andrés. Bueno, estamos limitados por un tema de tiempo, porque ya estamos en el área final de la mesa. De todas maneras, digo, en cuanto a poder hacer muchas preguntas, hay una pregunta que quisiera no dejar de hacerla porque me parece muy importante. Quería preguntar a ambos expositores si alguno de ellos tiene experiencia en denervación de la arteria pulmonar. Hay dos comunicaciones muy recientes y muy preliminares de dos grupos chinos, uno que utilizó denervación por radiofrecuencia del tronco de la pulmonar, tratando muy pocos pacientes que eran absolutamente, 21 pacientes, que eran absolutamente refractarios a tratamiento de multidroga, con resultados realmente maravillosos, inclusive de mejoría de la función ventricular derecha, disminución de resistencia pulmonar, etc. Y después hay un estudio experimental comunicado hace muy poquitas semanas, también por un grupo chino, donde se obstruye la arteria pulmonar izquierda, una arteria lobar, con eso se consigue hipertensión pulmonar y con la denervación se consigue volver atrás esa hipertensión. Obviamente, si esto es así, sería realmente una solución maravillosa para gran cantidad de los pacientes, sobre todo en el primer grupo había de todo tipo de etiología, pero insisto, es una comunicación muy preliminar. Quería saber si alguno de ustedes tiene experiencia previa, digamos, quirúrgica o de algún otro tipo con este tratamiento. No, experiencia ninguna, sabemos de la existencia de eso. El impacto parece maravilloso, se basa en la teoría patogénica de las varias que hay, de la acción adrenérgica sobre la arteria pulmonar, que a través de la denervación uno bloquearía todo el sistema simpático, pero bueno, es una técnica que debe ser aprobada por el ANMAT, ¿no es cierto? Correcto. Absolutamente, conozco el trabajo, hay dos trabajos de eso, pero no tenemos experiencia acá. Sí, me parece importante hacer hincapié en un mensaje final, y lo volvemos a decir, porque esto fue un poco el producto de curso de TERSA que se hizo este año en marzo sobre hipertensión pulmonar, y que es insistir en el tema de la detección y el tratamiento lo más temprano posible de estos pacientes. Nuestros números están dando un subdiagnóstico mayor que en otros lugares del mundo, que dice que tenemos muchos pacientes con esto que no están diagnosticados, y creo que hay que volver a pensar. Muchas gracias a todos, excelente la mesa y lamentablemente no tenemos más tiempo.